Segunda Timoteo, capítulo 3. Ahora sí, mis hermanos. Segunda Timoteo, capítulo 3. Versículo 16 y 17. Toda la escritura, mira que no es solo una parte, solo antiguo, solo nuevo, o algunos textos y libros de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Vamos a orar más una vez. Señor, estamos ante su palabra, ante su presencia. Pedimos, Señor, que hable con nosotros, a nuestros corazones, y que podamos cada día más querer más tu palabra, que anhelar más, estar y conocer más de ti por medio de tu palabra, Señor. Fue soplada, y ellos ponieron acá su personalidad, su conocimiento, hasta mismo que Pedro va a decir, mira cómo Pablo escribe, no comprendo muchas cosas. Porque cuando miramos la vida de Pablo, Pablo era una persona que tenía muchos estudios, que hizo una buena facultad. Ahora, Pedro no. Pedro mismo va a decir, mira los escritos de Pablo, yo tengo dificultad en comprender. ¿Por qué? Porque no es porque Pedro escribió algunas partes de la Biblia que ahora él es una persona estudiada. No. ¿Qué quiero decir? Que Dios utiliza cualquier persona. Y cuando Dios utilizó estas personas acá para escribir, la palabra del Señor va a decir que Dios muchas veces utiliza personas que para el mundo no es nada. Pero Dios utiliza estas personas para avergonzar el mundo. Porque Dios por medio de estas personas puede hacer grandes cosas. Mis hermanos, nosotros tenemos que salir acá de esta mañana cuando hablamos que toda la escritura es inspirada por Dios y estar seguros que no hay una parte que sea una sola, mismo que pequeña, un solo versículo, no sea inspirada por Dios. No fue susurrada por Dios. Toda palabra es inspirada por Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Estamos diciendo de los 66 libros de la Biblia. Tenemos que conocer las Escrituras, mis hermanos. Toda la Biblia tenemos que leer, hecha toda. Tenemos que amar, querer la palabra de Dios, las Escrituras. Porque nosotros miramos, mis hermanos, acá y también acá, que el Satanás no va a decir para aquellos que estén en la iglesia, yo soy contrario a la familia. No va a decir eso. Él va a decir palabras. Hay muchos pastores, hay muchas religiones, hay muchas cosas aconteciendo y ellos utilizan la Biblia mismo para hacer sus voluntades. Yo estaba diciendo, tenía acá un paquete, un chocolate acá, y amaneció acá en la iglesia. Yo llegué acá en la iglesia y dije, mira, tiene un chocolate acá en la iglesia. Si está en la iglesia es de la iglesia, del pastor. Y voy a utilizar versículos bíblicos para que este chocolate se quede conmigo. Es solo una ilustración, ¿sí? Que hay muchos pastores, hay muchas personas que hacen muchas cosas utilizando la palabra, no para glorificar a Dios, no para ser Jesús conocido y adorado, pero para ellos. Entonces tenemos que conocer toda la Escritura, mis hermanos. Génesis hasta Apocalipsis. Pastor, mismo los profetas menores, sí, los profetas menores también. Mismo aquel profeta que solo tiene uno o dos capítulos. Sí, aquellos, mis hermanos, vamos a abrir la Biblia. Pastor, ¿dónde estás? Ahora nadie tiene dificultad. Va en el teléfono y tum. Antiguamente, el pastor ya estaba predicando y tenía hermanos. ¿Cuál página?
Misericordia. Misericordia. Mis hermanos, hay muchos liberales que ponen dudas sobre la escritura. Hay muchas personas. Hay muchos pastores que van a decir así y tienen que huir de estas personas. Nosotros no estamos más en el tiempo de la ley, ahora es la gracia. No. Porque ellos quieren decir, ahora no tenemos que quedar preocupados en obedecer la ley. No. ¿Saben qué significa la ley? La ley, mis hermanos, nada más es que nosotros recibimos la salvación de Cristo Jesús. Jesús murió, nos salvó, nos perdonó. Es como alguien te da un gran regalo y tú no puedes pagar. Tú no puedes, tú tenías una deuda y alguien pagó su deuda y tú no puedes hacer nada. Y entonces tú preguntas, ¿qué puedo hacer? Es que yo quiero hacer alguna cosa. Bueno, acá están las leyes, cumplan. Pero ya estás salvo. No es por tu obra, por tus hechos. Es por gracia. Ahora yo obedezco. Porque sin la gracia no tengo como obedecer, no tengo fuerzas, no soy salvo, no tengo Espíritu Santo de Dios. Pero ahora una vez salvo, puedo cumplir con las leyes del Señor. Y muchas veces escuchamos personas afuera diciendo muchas cosas religiosas, pero no lo que está en la palabra de Dios. Mis hermanos, la verdad inquebrantable sigue siendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es sobre este fundamento que la iglesia de Cristo Jesús está acá hoy. Muchas religiones, muchas religiosidades, muchas cosas empezaron y se acabaron. Pero la palabra de Dios permanece hasta hoy. La Biblia, mis hermanos, no contiene esta otra cosa que tiene que huir de estas personas. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, la ley esto no es nada. La segunda cosa, mis hermanos, la Biblia no contiene, ellos van a decir, la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Sabe qué están diciendo? Que no es la palabra de Dios, solo que contiene. ¿Qué me quiere decir con eso? Y hay muchas personas, mis hermanos. Nosotros tenemos que estar con nuestro oído, ¿cómo puedo decir? Tinindo, así, alerta, ¿cómo puedo decir? Alineado. Si escuchamos una cosa así, ¡pam! Pastor, ¿eso es herejía? ¿Herejía? Sí. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y muchas veces esto, no, pero Él solo habló y listo, las otras cosas fueron buenas. Esto mismo que Satanás hace, pone solo una pequeña, utilizando. Pastor, un pastor no puede se equivocar, sí, pero después él sube una vez más a frente y va a decir, mis hermanos, perdón, yo hablé o que no era para hablar. Una vez yo hice esto, pero no fue grave, pero no fue así. Sí, voy a decir que aconteció. Pero fue, y los hermanos comprendieron que fue cuando hablamos rápido, yo hablé así. Porque nosotros, que estaba diciendo que nosotros, yo quería decir que nosotros no somos superhéroes. Porque nosotros somos superhéroes. Aí todos los hermanos se quedaron así. ¿Qué se pasó? Una cosa pequeña, que las personas saben que fue equivocado, por el contexto todo, pero después hablé, mis hermanos, nosotros no somos superhéroes. ¿Qué quiero decir? Hay muchas personas predicando, diciendo que no es toda la palabra de Dios que es inspirada, que la Biblia contiene la palabra de Dios. Él quiere decir, no es la palabra de Dios, solo contiene. Mis hermanos, esto es un error muy grave. La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios. Toda la Escritura fue soplada, susurrada por Dios. Toda la Escritura, mis hermanos, toda está inspirada. Es útil. ¿Y por qué ella fue inspirada? Ella es útil para nosotros. Porque nosotros fuimos creados la imagen y la semejanza de Dios. El pastor siempre habla de esto. Siempre hablo de estas cosas. Porque nosotros no podemos olvidar de dónde nosotros venimos.
La palabra de Dios es útil, mis hermanos. Es provechosa, rentable, beneficiosa. Si nosotros necesitamos de una herramienta en este mundo, es la palabra de Dios. Pablo, cuando estaba preso, después acá, de 2 Timoteo, acá ele vai continuar diciendo, y ele va a decir así. Ele estaba preso, sabía que morir, ia sacar la cabeza de Pablo, y ¿sabe qué él decía? Ay, para mí los libros. Pablo sabía que él quería, que Pablo quería conocer más. Ele estava para morrer. Ele não pediu um chilito. Podría. Ele pediu mais por la palavra. Antes de morir, puede me pedir qualquer coisa. Pastor, traga um Bíblia. Quero escuchar a voz de Deus. E vamos dizer outras coisas. Antes de morir, puede pedir qualquer coisa. Pastor, la lista Tenemos que querer solamente la palabra de Dios. Toda la escritura, mis hermanos, es indispensable. Si tienen una herramienta que tenemos que tener en nuestra casa, en nuestra vida, no es un destornillador. ¿Qué más tú utilizas? La Biblia. ¿Qué más necesitas? La Biblia. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios y útil. Pastor, ¿útil para qué? Si nosotros queremos llegar a madurez cristiana, debemos recurrir a las Escrituras. Las Escrituras son el principal y único y principal medio que Dios utiliza para llevar el nombre de Dios a la madurez. Solo mediante el estudio diligente de las Escrituras, el siervo de Dios puede llegar ser completamente preparado, equipado para toda buena obra. ¿Sabe por qué hay muchas personas con dificultad en cosas pequeñas de la vida? Porque no conocen. Ayer, con los jóvenes, nosotros estamos estudiando y terminamos el segundo capítulo de Pedro. Y nosotros miramos que en 2 Pedro, Pablo va a explicar algunas cosas. Pedro va a nos enseñar algunas cosas. Que debemos nos someter al gobierno, a los jefes. Y nuestro mayor ejemplo es Jesucristo, que se humilló. Pastor, la Biblia habla sobre gobierno, sobre política, sobre trabajo, estas cosas. ¿Sí? La palabra de Dios habla sobre todo. La cuestión que muchas veces tomamos una decisión sin conocimiento de la palabra. Y después de 1 año, 2 años, escuchamos, pastor, está bueno. Pero después de 2, 3 años, ponemos las manos en la cabeza y decimos, ¿qué fue que yo hice? La única herramienta que necesitamos y olvidamos es la Biblia. ¿Por qué? Porque es útil para enseñar. Útil para enseñar. Muchas gracias. Ustedes se acordaron. Es útil para enseñar. O sea, para comunicar, transmitir conocimiento acerca de la revelación de Dios en Cristo. Si nosotros queremos conocer a Dios, solo la Biblia, solo la Escritura, solo ella puede enseñar sobre Dios y la voluntad de Dios. No hay otra cosa. Es solo la Sagrada Escritura. Si alguien, mis hermanos, cuando nosotros estudiamos sectas, herejías y cosas como estas, muchas falsas religiones que empezaron fue porque una persona dijo, yo recibí una nueva revelación de Dios. Un ángel apareció para mí. Y entonces esta persona empieza. Y hay algunas que tienen, no, nosotros tenemos la Biblia. Y más un libro de un hombre. Y más un libro de una mujer. Testigo de Jehová, los mormones, los adventistas, los espíritus, tantos otros. No, nós utilizamos algunas cosas de la Biblia. Y más una otra cosa. Si queremos conocer la voluntad de Dios y cumplir con la voluntad de Dios, toda la Escritura, y solo ella, es útil para enseñar. O sea, cualquier pastor, cualquier líder, cualquier persona que enseña la palabra, necesita en primer lugar
querer mucho la Escritura, interpretar el contexto de la revelación divina. ¿Sabe o que acontece muchas veces? Es que la persona que va a enseñar no lo sabe o qué contexto estaba cuando fue escrito. Entonces yo agarro un versículo afuera de contexto, hago lo que yo quiero y tal. No es así, mi hermano. Cuando hablamos de estudiar la Biblia, estamos diciendo, si tú escribes una carta, mismo que sea una mensaje ahora, que no una mensaje por WhatsApp, y si alguien recorta una parte de su mensaje de WhatsApp y dice, mira que Junior escribió. Hay muchos contextos. Y si yo hablar, mira, Junior dijo esto, o Lucas, yo mismo, Lautaro escribió y dijo esto, ele vai poner las manos, pastor, no, está fuera de contexto, no fue esto. Es esto que las personas hacen con la palabra de Dios. No, yo pegaría un versículo acá y está diciendo esto. No, mis hermanos. ¿Quién escribió? Tenía algo en mente. Muchas veces agarramos un versículo solo y decimos, ¿es esto que la palabra está diciendo? No es esto. Hay un contexto. Y muchas veces, si queremos conocer la palabra, porque ella es útil para enseñar, quien enseña tiene que estudiar. No podemos distorsionar la verdad. Y hay muchas personas que están distorsionando la verdad por pereza. ¿Por qué es más fácil? Porque el versículo está dentro de un capítulo. Y un capítulo está dentro de un libro. Y muchas veces para yo conocer lo que está escrito acá, yo tengo que leer el libro todo. ¿Y qué es más fácil? ¿Leer un versículo o el libro todo? La palabra de Dios es útil para enseñar. Todo conocimiento y doctrina que necesitamos, mis hermanos, está solamente en las Escrituras. Alguien, mi vecino dijo que miró un ángel y el ángel dijo esto. La iglesia cristiana evangélica misionera de T3 cree solamente en las Sagradas Escrituras. Esta es nuestra confesión de fe. Solo la Biblia. Y toda ella es la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para enseñar. Si queremos enseñar a nuestros hijos, si queremos enseñar a alguien, si queremos enseñar a alguien a cumplir la voluntad de Dios, tiene que estudiar la Biblia. Segundo, es útil para redaguir. ¿Qué es esto? Nosotros enseñamos, pero muchas veces las personas escuchan y las veces no cumplen, no obedecen. Entonces la palabra de Dios mismo, no necesitamos salir de ella, es útil para redaguir. Es necesario dar advertencias basadas en la palabra. Los errores de doctrina y de conducta deben ser refutados con espíritu de amor. Hay que destacar peligros, mis hermanos, porque muchas veces no podemos dejar a las personas caminar y hacer solo su voluntad. Tenemos que mostrar, revelar bíblicamente, redaguir, llamar la atención, advertir los peligros de caminar una vida sin Dios, sin la palabra. Los falsos maestros deben ser expuestos. Las falsas religiones deben ser expuestas. La Biblia es suficiente, mis hermanos, para reprender, redarguir, exhortar, por repensino, como para convencer los que contradicen. Esto puede valer a los falsos maestros, también a los miembros de la iglesia y también al pastor. Si los hermanos miran que el pastor Lucas está apartando de la palabra, está haciendo otras cosas, ¿cómo ustedes van? Por medio de la palabra. Nuestras conversas en casa, en nuestra familia, no deben ser yo creo, yo pienso. Tiene que ser convicción. Está escrito. Está escrito. Allá en casa, cuando Sara habla, está escrito, yo me quedo callado. ¿Qué puede decir? Ahora, si ella dijo, yo pienso, yo creo. Bueno, ahora puedo decir algunas cosas. Ahora, si ella dijo, la palabra de Dios está diciendo esto. Bueno, ¿qué voy a decir?
La palabra de Dios es útil para redarguir, llamar atención, exhortar las personas que están por un camino equivocado. Es por medio de la palabra. Hecho con amor, con paciencia, pero es por medio de la palabra. Mis hermanos, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, y tercero, para corregir. La expresión acá, corregir, muchas veces cuando escuchamos y pensamos, tiene que corregir este niño. ¿Qué usted piensa? ¿Cómo? Disciplinado. Y tiene que ver con esto mismo. No, sí, vamos a llegar allá. Pero la palabra de forma general es restaurar. ¿Por qué nosotros disciplinamos? ¿Por qué corregimos? La expresión de corregir algo es ok. Estoy escribiendo, estoy estudiando y tengo que corregir un error. ¿Qué es eso? ¿Cómo se dice? Borrar, escribir de nuevo. Cuando estamos hablando de corregir, estamos hablando de restaurar una persona. No es solo hablar y se va. Eso no es corregir. La disciplina, cuando hablamos de disciplina, no es solo yo discipliné a aquella persona y ella salió de la iglesia. Disciplina bíblica no es esto. Disciplina bíblica es cuando esta persona aún se queda de la iglesia. Muchas veces cuando usted va a exhortar, enseñar, redarguir, corregir, ¿sabe qué las personas hacen? Salen de la iglesia. Pero si es hijo o un ejemplo, si comprende que la palabra de Dios es útil para todo esto, cállese. Juan va a decir que muchas personas estuvieron en la iglesia, pero no se quedaron. No se quedaron. Hay muchas personas que huyen con tiempo. Hay muchas personas que pasan en la iglesia como turismo. Se queda un mes acá, después 2 meses en otra iglesia. Esto no es bíblico. Y la palabra de Dios va a corregir esto. Y hay muchas personas que aún escuchar la palabra de Dios va a ser enseñada, corregida. Pero hay aquellos que cuando son corregidos, puxa. Mis hermanos, o caso maior que temos e ejemplar es cuando Cristo Jesús habló con Pedro. ¿Ustedes se acuerdan? Con Pedro. Jesús cuando llamó a Pedro, fue la misma imagen, como si fuera mismo momento, mismo escenario, cuando Jesús conversó con Pedro la primera vez, después que Pedro negó a Jesús 3 veces, ahora Jesús, en el mismo escenario, pero tiempos después, llama a Pedro para conversar una vez más. Esto es corrección, restauración. Porque cuando muchas veces nosotros hablamos la verdad, é que a verdade muitas vezes machuca, vai herir, porque nós não queremos obedecer a palavra de Deus, pero é uma herida que nos lleva a los cielos. Há uma palavra que as pessoas utilizam em musculação, ¿cómo se diz musculação? ¿Musculação? No pain, no gain. Ou seja, sem dolor, sem sudor, não vai dar nada. Ou seja, vivir uma vida cristiana não é fácil, mas é o melhor caminho. É o melhor caminho, mesmo que não seja fácil. E a palavra de Deus é útil também para instruir em justiça. E aí sim tem a ver com disciplina. Instruir em justiça, meus irmãos, a expressão acá é exatamente essa, de um atleta que é disciplinado. Quando Pablo está dizendo que a palavra de Deus é útil para instruir em justiça, está dizendo acá, meus irmãos, que temos que ser disciplinados. É como um atleta que se disciplina, ele não vai comer as mesmas coisas, ele não vai sair com as mesmas pessoas, ele não vai sair das fiestas, porque ele tem um regime, se diz? Um regime. Se nós queremos ser disciplinados biblicamente, ou seja, instruídos, ensinados em justiça, temos que participar deste treinamento. É um treinamento. Meus irmãos,
tenemos que nos acondicionar físicamente, o mejor, espiritualmente, físicamente también. Todos nosotros necesitamos cuidar de la salud. Pero Pablo está diciendo que tenemos que acondicionar nuestro espíritu espiritualmente. La palabra condiciona al creyente a vivir en justicia. ¿O qué puede hacer con que una persona viva en justicia? ¿O qué va a condicionar a esta persona? La palabra. Pero si ella no lee, no escucha, no medita, ella no va a ser condicionada, disciplinada en justicia. Es solo por medio de la palabra. Y la palabra de Dios es suficiente, mis hermanos. Somos llamados a buscar el reino y la justicia. No tenemos que buscar en primer lugar el reino de Dios y la justicia. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a buscar en primer plano el reino y la justicia? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Conclusión. Puede pasar por la justicia, conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir y nos condicionar, nos enseñar, nos instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda, no es para una obra sola, una cosita, no, es para toda buena obra. ¿Sabes por qué muchas veces nosotros nos sentimos preparados para toda buena obra? Porque nosotros no estudiamos en toda la Escritura, toda la Escritura. Porque si nosotros amamos toda la Escritura, estudiamos toda la Escritura, como es de hecho es, vamos a estar preparados para toda buena obra. Y cuando hablamos de toda Escritura, mis hermanos, estamos hablando sí de los 66 libros, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, del Pentateuco, de todos estos libros, sean hechos históricos, poéticos, proféticos, sean mayores o menores, los evangelios, las epístolas, Apocalipsis, que es un libro de revelación, todos ellos, toda la escritura es inspirada por Dios. Y solo vamos a poder cumplir, ¿puedo decir cuádruple? Una cuádruple tarea. Cuádruple tarea. O estas 4 tareas de enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, si nosotros amamos toda la Escritura. El propósito glorioso de la Sagrada Escritura es que llevará tú, porque la palabra de Dios no está diciendo que cualquier persona, hombre de Dios, o sea, los hijos de Dios. Entonces, la Sagrada Escritura, si entregaron las Sagradas Escrituras para un impío, no significa que él va a ser así. Hasta que él reconozca a Jesús como Señor y Salvador. Que el Santo Espíritu de Dios regenere su corazón. Ahora sí, él va a se tornar equipado, preparado para el obra. Perfecto aquí, mis hermanos, significa completo. Llegó a la madurez. La palabra de Dios, mis hermanos, en Efesios 4 va a decir que nosotros tenemos que llegar a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a llegar a la medida y la estatura y la plenitud de Cristo Jesús? Por medio de la palabra. Algunas preguntas para terminar. ¿Has leído toda la Biblia? Pastor, yo no los he leído. Ahora tiene audio, mis hermanos. No tiene como oír. Yo puedo pasar los audios. No va a ser por eso. Cuando yo estaba perdiendo mi visión de ojo izquierdo, no podía leer. No, fue izquierdo y después cuando tuve una enfermedad en izquierda. Derecho. Primero fue izquierdo y después derecho. Y yo estaba en seminario y no podía leer. No enxergaba nada. Y entonces me preguntaba, fui para el seminario temprano, cual perdí la visión de los 2 ojos y no podía leer. Y entonces, ¿qué empecé a hacer? Un hermano, achar un seminarista, él me pasó una Biblia en audio. Ahora, cualquier celular tiene. Há uns 7 ou 8 anos atrás, já tinha, pero não era tão fácil como agora. Então, ele me passou e me quedé escuchando a Bíblia.
par de 3 semanas así, escuché la Biblia toda. Un día yo escuché, porque yo hablaba, Señor, quiero mi visión de vuelta, quiero mi visión de vuelta. Y entonces un día estaba así, empecé a llorar porque escuché, mi gracia es suficiente. ¿Qué quiero decir? ¿Tiene leído toda la Biblia? Pastor, no soy leído. Puede escuchar. ¿Quién ha escuchado la Biblia? La única manera de estar preparado para toda buena obra es conocer toda la Escritura. ¿Cuántos versículos, textos ha memorizado en tu corazón? ¿Cuántas horas al día dedicas a escribir, a hacer notas, tomar notas, leer, meditar las Sagradas Escrituras? ¿Quieres estar preparado para vivir en este mundo? ¿Quieres estar preparado para vivir en este mundo? ¿Quieres estar entrenado, capacitado, condicionado? Entonces tiene que estudiar y conocer. No una parte, un libro, un versículo, sino toda la Escritura. Ahora sí, si estudiamos toda la Escritura, vamos a estar preparados, condicionados para vivir en este mundo. Vamos a orar.